Buen día traders, habla Nino Di Russo y es martes 28 de enero del 2025, son las 9:04 a.m. en Buenos Aires. Faltan 2 horas 25 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, comenzando con la volatilidad que ayer subió un 20,54, alcanzando un pico de 22,51, claramente de incertidumbre. Esto ocurrió con motivo de la noticia que se conoció sobre DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial que, según reclaman sus impulsores, requiere mucho menos tiempo de entrenamiento, menos costo en el entrenamiento de la aplicación, con procesadores mucho menos potentes, y esto de alguna manera generó un tembladeral en Wall Street cuando hace suponer que todas las aplicaciones de inteligencia artificial que existen, que demandan aplicaciones monstruosas de dinero y de energía, podrían de alguna manera haber quedado completamente desubicadas. De todas maneras, fíjense ustedes que el put-call ratio, si bien subió, alcanzó el 0,89%, o sea que todavía el mercado tiene un sesgo claramente alcista. Y en cuanto a la cantidad de empresas que se encuentran arriba del promedio ponderado de 50, lo único que hizo es aumentar, subió el 3,41, quedó debajo del promedio ponderado de 200, pero es un muy buen número. Podríamos decir que es de cuasi normalidad. Por lo tanto, esta crisis afectó solamente a las empresas tecnológicas. En el caso de SPY se vio una fuerte corrección en el día de ayer, corrección que fue del 1,41%. Fíjense que SPY rompió el promedio ponderado de 50 en la apertura, pero cerró arriba del promedio ponderado de 50, que ese es el dato importante. E incluso arriba del Trendinator, con lo cual de alguna manera no pareciera estar todo perdido. La jornada tuvo mucho volumen vendedor, tenemos el commodity cruzando el 100 positivo con pendiente negativa, que es un dato bajista. En lo que se refiere al Nasdaq, el más afectado de todos, en este caso bajó el 2,91%, con una vela que fue alcista. De todas maneras no le dio para quedarse arriba del promedio ponderado de 50, pero en el fondo tampoco está rota la estructura del mercado, porque esto en todo caso correspondería a un nuevo higher low, que si se mantiene en esta tendencia tampoco tiene consecuencias de mediano y largo plazo. En lo que se refiere al resto de los índices, el Russell 2000 también fue afectado, 0,96 abajo, menos desde el punto de vista porcentual. En lo técnico quedó también debajo de la SMA de 50, a la que no había podido trascender. Y en el caso del Dow Jones, el índice de las empresas industriales, un tremendo engulfing pattern, 0,68 alcista, lo cual augura más subas. Se viene el cruce del Trendinator a la SMA de 50. El petróleo ayer bajó el 2,10%, quedó debajo del Trendinator, aunque arriba de la SMA de 50 y de 200, y se viene además un Golden Cross. Esta mañana cotiza en $73,75 el barril, con una suba del 0,79%. El oro, por otro lado, subió ayer bajó el 1,04% después de haber hecho este patrón de Evening Star. Está arriba del promedio ponderado de 17 y prácticamente alcanzó el all-time high del 20 de octubre. Esta mañana está operando en alza 0,28% en $2.746 la onza. El impacto sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro ha sido a la baja, en este caso un 2,12% en 45,28. Acá vemos un patrón hombro-cabeza-hombro, que es un patrón bajista, con lo cual esto le daría alivio al mercado americano. 45,28, en el fondo esto está siendo una tasa ligeramente negativa. Recuerden ustedes que la tasa que aplica en este momento la Reserva Federal es del 4,5. De hecho, mañana se decide, la Fed anuncia cuál es su decisión sobre la tasa de interés, en donde el 100% de los encuestados opina que la tasa va a quedar igual o a lo sumo con un pequeño recorte simbólico del 0,25%. De manera opuesta y simétrica, TLT, que es el ETF que tiene en sus activos los bonos del Tesoro de más de 20 años, reaccionó positivamente con una suba del 1,18%, tratando de iniciar un relief rally de lo que podría ser una suerte de pinball. De todas maneras, está debajo de la SMA de 50 y la de 200. Las criptomonedas más importantes: Bitcoin 0,81 arriba de la EMA 17. En el caso de Ethereum, la otra criptomoneda relevante, la evolución esta mañana a 0,19 alcista en $3.187. Los papeles argentinos ayer fueron muy afectados por el tembladeral de Wall Street. Ayer bajó el 5,07%,
por ciento de Grupo Galicia. En el caso de YPF, la petrolera argentina, la baja fue del 3,27% y rompió el promedio ponderado de 50 y está entrando en un Blue Ice Failure. En el caso del resto de los bancos que han sido noticias recientemente, el BBV bajó el 5,94, rompió el Trendinator. Superville, el otro banco que ha sido noticia recientemente, bajó el 3,36, quedó debajo de la EMA 17. Y en el caso de Banco Macro, otro banco que ha sido noticia, ayer bajó el 6,4% y se apoyó sobre la SMA de 50. En el caso de los unicornios argentinos más reconocidos, tenemos a Mercado Libre, que ayer subió el 0,14 y quedó debajo de la SMA de 50. En el caso de Global subió el 1,71%, está debajo de la EMA 17 y también debajo de la SMA de 50. Como era de esperar, las Magnificent Seven fueron muy afectadas ayer, bajó el 10,97%, el ETF apalancado 3-1 que reúne las empresas que llamamos Magnificent Seven, se apoyó sobre la SMA de 50, fue una vela alcista, un shooting star. Podría ser el fin del recorrido, ya lo veremos. En lo que se refiere a los papeles en particular, Amazon ayer subió un 0,24%. Abrió bajo con el impacto de DeepSeek y automáticamente rebotó con mucha fuerza. En el caso de Meta, mismo comportamiento con un tremendo engulfing pattern, 1,91 arriba, por lo tanto lo que se suponía que iba a ser afectado, que era Llama, su sistema de inteligencia artificial, no lo fue. En el caso de Microsoft, 2,14 abajo. En el caso de Netflix, 0,58 abajo. De todas maneras, se está lateralizando. En el caso de Google, ayer bajó el 4,20%, quedó debajo de la EMA 17. Apple empezó a hacer un relief rally 3,18 arriba. De todas maneras, quedó debajo de la EMA 17. Está debajo de la SMA de 50. El dato acá es que cruzó el Commodity Channel Index de -100, se va a venir de a poquito el cruce de EMAS y finalmente el cruce del MACD. Tesla ayer bajó el 2,32% y testeó la SMA de 50 por ahora sin romperla. Nvidia, una de las tres empresas más grandes del mundo, tuvo un daño severo ayer, bajó el 16,97% y de hecho rompió de una la SMA de 200, prácticamente cuadruplicando el volumen de lo que es el de un día normal. De todas maneras, Nvidia es Nvidia y en el largo plazo, aunque el proceso sea más eficiente con un algoritmo y suponiendo que fuera cierto lo que reclama DeepSeek, en el fondo todos los operadores van a querer microprocesadores que sean más potentes, más rápidos, con mayor capacidad de proceso. Por lo tanto, tal vez se afecten transitoriamente las ventas, pero eso no va a afectar el rumbo de largo plazo. Completando el panel de autos eléctricos tenemos a Lucid, que bajó el 1,43%, quedó debajo de la SMA de 200. En el caso de NIO, el fabricante de autos chino, 0,47 abajo, quedó ligeramente debajo de la EMA 17. Entre los ETFs apalancados, Soxele fue muy dañado ayer, bajó el 23,25%, una baja impresionante, incluso prácticamente alcanzando el mínimo que se produjo el día del flash crash el 5 de agosto, cuando el Banco Central de Japón aumentó la tasa de interés por primera vez en 14 años, el 0,2%. Es esperable que haya algún rebote alcista, alguna suerte de relief rally. También fue muy dañada ARM, que de alguna manera bajó el 10,19%. Recuerden que había sido la más beneficiada cuando anunció el gobierno americano su entrada en el mundo de la inteligencia artificial con una inversión muy importante a la que se suman Oracle, entre otros, ARM siendo el más beneficiado. El ETF de innovación de Cathie Woods ARC, 2,62 abajo, quedó arriba de la EMA 17. Las biotecnológicas con Labu ayer subieron el 0,39 haciendo un shooting star sobre la EMA 17. En el caso de Macy's, los famosos department stores, ayer prácticamente el 0,52 quedó arriba de la EMA 17 después de este hermoso relief rally que ha estado intentando despegar. Las bolsas del mundo nos dejan una transición alcista, en el caso de Europa, Oriente Medio y África, en el caso de Asia y Pacífico, todas alcistas con la excepción de la bolsa de Japón y Shanghái. Esta mañana la volatilidad, que está oscilando entre positivo y negativo, está ligeramente alcista, un 0,23%, en condiciones que el mercado está ligeramente
comprado. No se olviden que vimos que prácticamente la mayoría de las empresas, el 51% se encuentra arriba del promedio ponderado de 50. Esta mañana el Nasdaq está unos 20 puntos arriba, pero fíjense que la movida de ayer estrelló al Trendinator, está entrando en un squeeze, el RSI Stochastic está todavía completando su caída. En la semana no llegó a romper el soporte crítico del Trendinator, pero está en un squeeze de baja compresión. En el caso de Standard Poor's, esta mañana está un punto arriba, ligeramente simbólico, está arriba del Trendinator del día, está entrando en un squeeze en la semana. En la semana está arriba de todos los soportes críticos. Russell 2000 está a 3 puntos abajo, fíjense apoyado sobre el Trendinator del día. En la semana está entrando en una squeeze de compresión media. Dow Jones está a 61 puntos abajo, ayer subió mucho, está apoyado sobre el EMA 3 y la EMA 8, está iniciando un ciclo correctivo visto desde el punto de vista del RSI, está en un squeeze de baja compresión en la semana. Como datos relevantes tendremos a partir de hoy las órdenes de bienes durables y el índice de confianza del consumidor. Mañana va a ser un día muy importante porque tendremos la publicación de la balanza comercial, las estadísticas de petróleo y también veremos los anuncios de la Fed, concretamente sobre la decisión que tome en la tasa de interés, pero el market mover por excelencia va a ser la conferencia de prensa que habitualmente da el presidente Powell después de los anuncios. El día jueves veremos la evolución del Producto Bruto, con lo cual habrá mucha atención puesta a la posibilidad de una entrada en recesión, también los subsidios al desempleo y el Fed Balance Sheet, donde veremos los asientos, los movimientos que hace la Reserva Federal. El día viernes veremos el índice PCE, que es la variación de precios de consumo personal, que es una medida fina de la evolución de la inflación. También veremos el PMI de Chicago, que también oficia de market mover. En cuanto a las empresas que presentan resultados en el día de hoy, veremos a Boeing, a General Motors, Lockheed Martin de la industria de la defensa, los cruceros de Royal Caribbean, RTX, Synchrony, la línea aérea JetBlue, Kimberly-Clark, Combal, Cisco. En el aftermarket veremos a Starbucks, SAP, la empresa que hace el software de gestión empresaria, Lending Group, Logitech, Stride, PCA, Chubb, Nextracker, Stryker. Mañana es un día muy importante. Veremos del sector tan afectado de los microchips a ASML, Progressive, la Telefónica T-Mobile, ADP, Teva, Danaher, Brinker, General Dynamics, también de la industria de la defensa MSCI. Después veremos los gigantes del Nasdaq, que básicamente son tres que van a sacudir al mercado mañana. Tesla, Meta y Microsoft. Después veremos a LAM, IBM, ServiceNow. Veremos a High Tide, Celestica. Veremos a Wallspeed, WM. El día jueves veremos a UPS, Mastercard, la química Dow. Veremos la línea aérea Southwest, Nokia, Caterpillar, que va a afectar junto con Boeing a lo que es el índice Dow Jones. Veremos a Comcast, Allegro, Altria, empresa que paga muy buenos dividendos. Veremos otro gigante del Nasdaq como Apple. Veremos a Intel, la tarjeta Visa, KLA, CN, Atlassian. Veremos United States Steel, Baker Hughes de la industria petrolera, Decker Brands, SkyWest, la línea aérea. Después veremos el viernes las petroleras ExxonMobil, Chevron. Veremos a ABI, veremos a Colgate, Palmolive. Veremos también a Basel, a Philips 66, el laboratorio Novartis y One Main Financial. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.